Bueno, gente, nos vinimos hasta Bahía Blanca, taller 3B Motos. Es el chico que se va a encargar de pintarme la estética. Acá tengo todo completito. Tengo que arreglar algunos abollones, como este de acá, por acá, si no me equivoco. Acá tengo otro. Y queríamos darle otro color. Para mí vamos a pintarlo de un gris. Todavía no le voy a decir qué gris, pero es para que lo vean. Y acá tengo un tanque de prueba que él pintó. Miren, color único. Se ve mejor al sol. A ver si lo puedo agarrar. Loco se dedica a esto. Manda terribles colores. Este es un color camaleón, si no me equivoco. Al sol. Tiene verde. Muchos colores, violeta. Hay que agradecerle porque la verdad que se puso la 10 y nos está pintando esto por promoción. Si quiera seguirlo, taller, así lo encuentran en Instagram, 3B Motos. Vamos a ir mostrando el proceso de lijado, pintado, de todo lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir mostrando hasta el armado de la moto. Esto tenemos pensado sacarlo para antes de las picadas, así que estamos medio con los tiempos justos. Van a ver ustedes el video antes de las picadas, con la moto terminada. Ya se está por lijar, gente. ¿Sí? A ver si acá se ven los bollos de este de acá y ese de allá y este que jode la línea. La otra estética. Acá estamos en el proceso. Mi tanque está bastante castigado de esta parte. Él se sacó todos los bollos, los levantó todo para arriba, pero igualmente está castigado. Ya esta es la última pintada de este tanque. Ya la próxima vez que pinte, si llego a pintar, nada, voy a cambiar el tanque. Pero miren cómo va quedando. Todos los bollos acá, los sacó y los emparejó con la masilla. Así que nada, sale 0 metros. Miren, encima justamente acá estaba pintando 3B Moto, estaba pintando otro tanque. Este color es camaleón, pero bueno, acá no se nota mucho, se nota más al sol. ¡Una bomba! Así va quedando el tanque. Ya no tiene más abollones. Está puesto con primer y la base esta para pegar las calcos. El sábado se corre, así que nada, estamos con los tiempos justos. Así van las cachetas. Ya tienen todo negro. Lista para pintar. Ya estamos. Llegamos donde me están pintando la estética 3B. Todavía no me bajé el auto, así que van a ver mi impresión de la estética. Mirá, estábamos comiendo unas tortas fritas. Mira las manos, re curtida, guacho. Estaba armando el motor. Tomando el matecito, tranqui. Llegamos. Miren lo que es esto, guacho. No. Espejo, amigo, espejo. Le está pegando una pulidita. Con un producto de Ternova. Zarpado, esto van muy bien. Miren, no, guacho, miren este color, miren esta franja así, no. Diseño único. No, guacho, se revoló. 3B. No, qué locura esta estética, la puta madre. Miren el tanque, No. El color es un gris nardo con perla fucsia. No, locura cómo quedó esto, guacho. ¡Qué locura! ¡Qué
puta locura, guacho. No se imaginan cómo va a quedar armado esto. No, yo estoy feliz de la vida. Mira, mira. Ahí se ven las perlas. No, guacho. Qué locura. Acá está al sol, gente, el tanque. Miren cómo brilla. Color único. Yo por ahora no lo he visto en otras motos. Eso también es lo que me incentivó a pintarlo este color. Vamos a pegarle unas calquitos. A ver. Me dieron AMC, como siempre. Me tiró las calcos de mi canal para las picadas. Me lo hizo en tiempo récord encima, porque se lo traje a las apuradas. Y miren cómo quedó. También hicimos un diseño único. Grabamos diseño en... Hicimos un diseño único acá. ¿Ves? Vos le podés pedir de todo al chon, pero de todo. Yo le pedí que esta franja sea para cortar el negro, para cortar un poco el gris. Le pedí una franja negra y le mandamos eso. Para mí quedó zarpado. Esta parte de acá no son calcos, lo único que es calco es esto y esto, pero después le hace todo a mano. Hola gente, estamos en día jueves y todavía tengo la moto así, miren. No tengo ni la estética ni el motor, pero bueno, creo que entre hoy y mañana ya se soluciona eso. Saqué esto. Lo elige para pintar. Unos detallecitos más que le quiero hacer, como para que termine de quedar linda. Me falta cambiar la funda del asiento todavía, que eso se le va a estar cambiando hoy, más tarde seguramente. La agarré el motor. Vieron como yo lo tengo soldado. Tengo soldado acá, acá y acá. Le tuve que hacer unas reformas yo en su momento. Y está, del otro lado. Así que ahora les muestro todo pintado como queda. Bueno gente, son las 1 de la mañana del día jueves, ya sería viernes, y tenemos el motorcito así. Miren cómo quedan las tapitas, hermosas. Ahora me tengo que pintar esto más tarde. Le tiré un cambio de aros al 290. Así. Ahora estoy filmando a mí. Ya los. ¿Comimos algo acá con los chicos? Con el meca solo. Y acá va el CG. Todavía no tengo la estética. Lo echamos al Guido, perdón. Estoy pintando unas par de boludeces como esto acá. Tac, tac. Ahora tengo que pegar una limpieza al carbu. A ver. También pinté estas boludeces para que quede un poquito mejor. Así que estamos en esto todavía. Acá. Esto pinté. Estoy poniendo el farol de adelante. Ya saqué el guardabarro de adelante para ponerlo. Ya la bajé. Así que nada, nos faltan muy pocas cosas. El motor. Acá ya estamos. Mira cómo quedó el motorcito armado. Hay que colocárselo a la moto. Y dale que va, guacho. Papá, se la toma toda. No, manzana, hasta acá tenía. Guacho, ahí arrancó, primer arranque. Vamos a ver
La tengo toda desarmada, ni siquiera ajustamos nada porque queríamos ver si arrancaba de lo más bien. Así que nada, ahora vamos a armar todo, armamos todo, ajustamos todo y vamos a salir a probar. Ya tengo toda la estética nueva acá. Está acá, esperando. Así que nada, guacho. Hay algunas motos que terminar todavía, pero miren lo que queda ese pedazo de motor ahí. Flama. Ahí, guacho. Estamos en viernes a la noche, son las 11 de la noche. Teníamos el motor todo armado, puesto en la moto. Ya estaba puesto todo y no bancaron los rascaceites. Yo le compré unos aros nuevos, pero no eran los que iban acá porque no conseguí. Eran de DR350 y los rascaceites quedaban como medio sueltos. Los pusimos en el cilindro, arrancó, bancó, se escuchó bastante lindo como ya había grabado antes, pero nada, le das 2 aceleradas y humeaba muchísimo, prácticamente no se podía usar. Así que nada, mi mecánico me dio una solución. No va a ir armada a 290, pero le vamos a poner un 250. Allá ya le está dando el mecánico. La verdad que yo ya tenía una amargura tremenda. Ya habíamos dado por hecho que no iba a ir. Pero bueno, el Nico ahí me dio una solución. Así que una solución y las ganas de armarlo, porque son las 11 y el chabón está renegando desde las 8 de la mañana con varios motores. Tornadito 290 que va para mañana, un CG 190 que va para mañana y algunos más. ¡Cheto! Tomando una birrita, tapita. Todo, mirá. Está con aceite, recién sacado. Así que dale, vamos a todo para ir mañana. Miren el meca. Me armó la moto en lo que yo armaba el guardabarro y la óptica adelante. No, ya estamos.